Compañeros y amigos, buenos días. En esta ocasión vamos a tratar el tema del COVID, la situación actual. Tenemos la suerte de estar apoyándonos en esta ocasión con el doctor Miguel Ángel Ramírez Galicia. El doctor es médico cirujano partero del Instituto Politécnico Nacional. Tiene bastante experiencia con enfermos de COVID. Mi familia y yo somos testimonios de esos tratamientos y afortunadamente en el caso de nosotros pasamos prácticamente desapercibidas los síntomas del COVID, pero sabemos y conocemos de otras personas, otros conocidos que en situación crítica fueron tratados por el doctor Miguel Ángel, y de esa manera tenemos pues la experiencia de que él ha tratado a varios pacientes en condiciones críticas por la enfermedad del COVID, y hay muchos testimonios, mi familia y yo somos parte de esos testimonios, de que los recursos y la experiencia del doctor han sacado adelante a enfermos de COVID en situaciones críticas, y ha ayudado a prevenir a muchos, como es el caso de nosotros, a que esa enfermedad no haga en otras personas que en condiciones más vulnerables han tenido que sufrir. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Miguel Ángel Ramírez Galicia, repito, médico cirujano partero del Instituto Politécnico Nacional, y con otras especialidades y conocimientos médicos que nos va a compartir todo lo que se refiere a las experiencias que él ha tenido y las vivencias con respecto a esta pandemia. Entonces, estamos a sus órdenes, doctor, para que nos dé a conocer sus experiencias, y ya puede prender su micrófono. Muchas gracias, señor Julio Canos. Agradezco mucho la atención para poder expresar estas herramientas que podemos contribuir, colaborar y contribuir para la población. Efectivamente, sí, soy médico cirujano y partero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Mi formación ha sido buscando integrar diversas formas de atención médica. La que convencionalmente conocemos es el conocimiento de la herramienta terapéutica de la farmacosintesis, esto es, el uso de fármacos que convencionalmente usamos como médicos. Hay diferentes especialidades dedicadas a la atención del paciente. Yo no tengo una especialidad de esa línea. Mi área ha sido integrar y conocer otras áreas médicas, otros sistemas médicos de atención con otras herramientas terapéuticas. Tengo 27 años de experiencia médica. He aprendido el conocimiento del estilo de vida, de la nutrición, de la inmunología, el área del manejo en pacientes geriátricos, el conocimiento de tanatología. Actualmente utilizo telemedicina también. De las áreas no farmacológicas, hacemos uso del conocimiento como comentaba, de la consejería o recomendaciones en el estilo de vida, en los elementos naturales que existen al alcance de las personas. Me he desempeñado también en el conocimiento de la medicina tradicional mexicana, de la medicina tradicional china, las herramientas que se utilizan en la medicina tradicional china, como es acupuntura, moxibustión y herbolaria, y como comentaba también en la medicina tradicional mexicana. Otra disciplina médica que utilizamos es la acutomomedicina, que es una disciplina para problemas osteomusculares. También es el uso de una cirugía, pero una microcirugía con un instrumento llamado acutomo, que es una aguja. Esto es para problemas de columna y de rodilla.
También nos hemos desempeñado en la parte de la medicina funcional, es aplicar y hacer uso de los elementos nutritivos y como comentaba, de actividades o actitudes que nos lleven a un estado de salud o cercano a la salud de forma más fisiológica. Entonces, a esto podríamos considerar que es una medicina integrativa. No existe esa palabra, no existe todavía actualmente como una especialidad, pero seríamos parte del inicio de esta área médica llamado integrativos. Eso es lo que puedo plantear sobre el recorrido que hemos tenido como médicos en esta área. Y pues sí, propiamente actualmente me desempeño atendiendo pacientes de todas patologías, y en estas fechas actuales, a partir de hace 5 meses, podríamos decir que tuvimos el desafío, la búsqueda humana de colaborar y contribuir a esta situación que acontece en el mundo a partir de esta transición de cambios, seguramente del planeta y de la humanidad y de todos los seres vivos que estamos conviviendo. Y pues para alguna forma comenzar o expresar lo que vemos, pues la enfermedad que conocemos ahora que está atendiendo, que es punto toral en nuestro mundo, es un coronavirus, así llamado coronavirus 2, porque genera un síndrome respiratorio agudo severo. Es por eso que se llama SARS-CoV-2, porque es síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2. Este es el agente causal de la pandemia actual que tenemos, y la enfermedad que genera por este coronavirus es por eso que se llama COVID-19, por el año, de alguna forma, en que se consideró el inicio. Junto a varias investigaciones que se han hecho en tanto a virología, se ha considerado que este proceso que probablemente ocurrió a partir de una transmisión zoonótica en China en diciembre del 2019, se ha vinculado, muchos sabemos que se vinculó a un mercado de mariscos que comercializaba animales salvajes vivos, y es probable que por ahí es donde partió la situación. Ya se tenía conocimiento de otros procesos de coronavirus. En años anteriores, muchos sabemos que hubo el SARS-CoV, no tiene número porque es el primero, el 1 propiamente, y el MERS, que también fue en el Medio Oriente, generaba la misma situación, el síndrome respiratorio agudo, causado por el coronavirus, pero en aquella ocasión se le parece mucho, o seguramente es el familiar, o una condición muy parecida a este proceso. Actualmente este virus pues es capaz de transmitirse de persona a persona y se propaga rápidamente. A otras partes, incluso fuera de China, lo observamos con atenta visión desde enero, que supimos de ello. Yo puedo platicarles que pues al conocer la medicina tradicional china estábamos muy atentos de lo que conversaban los chinos, de lo que se expresaban de ello, cómo lo estaban atendiendo y qué dificultades estaban teniendo en su atención, aunque al principio lo ocultaron. Ya fue difícil que pudieran controlar esta situación. Ellos hicieron uso de la medicina tradicional de su país, no solamente de la convencionalmente que conocemos, que es la área farmacosintética, hicieron uso de sus sistemas de tradición, herbolaria, moxibustión. Poco se ha platicado mucho de ello, se ha platicado poco. Hay un grupo en el cual pues he tenido la oportunidad de participar, leyendo, informándome internacional, de las experiencias que han tenido los médicos chinos, los médicos españoles, los médicos italianos,
y bueno, conversamos en esa línea. Se hacen preguntas a China, qué experiencia tuvieron con tal tratamiento, con tal elemento, y bueno, he estado atento a las conversaciones que ellos en enero estuvimos considerando que iba a llegar a nuestro país y pues estuvimos poniendo en línea nuestras herramientas pues que tuviéramos a nuestro alcance, ya sea de herbolaria mexicana o de herbolaria china, muy parecida a la que ellos estuvieran trabajando. Incluso ya teníamos aquí también herbolaria china, igual que la que ellos manejaron en sus pacientes. Y pues estuvimos preparándonos para la venida. Consideramos que era importante abordar ampliamente esquemas de estilo de vida o esquemas de protección, porque consideramos que la inmunología es importante para ello. Nuestro cuerpo tiene las herramientas para protegerse, pero el reto era saber cómo estimular al sistema inmunológico o cómo estar preparado, porque sí se ha mencionado mucho de ello, de que hay que preparar el sistema inmunológico con alimentación, con actitud mental, con ejercicio, con elementos que son del estilo de vida, para tener un sistema inmunológico fuerte. Pero saber identificar si está o no está es una tarea difícil, porque hasta ahorita no hay un instrumento, un aparato, un estudio que detecte si su sistema es fuerte. Solamente es a la experiencia del organismo, a enfrentarse a un elemento, un evento que dañe a su integridad. Entonces, ante esa situación, podríamos considerar que vamos a la actividad. Y efectivamente, el virus no es ajeno a la humanidad. Hay diferentes variantes de este virus. No tiene parecido a otros virus, salvo a 3 que son. Lo comenté hace un momento, al SARS, que es el SARS-CoV que sucedió anteriormente en China, al del Medio Oriente, y la situación es que este virus se puede repetir respiratorio y entra por vías, incluso anteriormente nada más se consideraba que por vía nasal, o tengan otros datos. Sin embargo, en la línea de batalla que nosotros vemos, se ha incrementado el número de personas. Mis compañeros médicos que están en línea de batalla en hospitales sufren el embate y ya han muerto una gran cantidad de compañeros médicos. No hay muchas herramientas para poder atender, es una realidad. Los pacientes pueden pasar asintomáticos y desapercibido esa situación y pueden transmitir, es muy posible. Se ha observado que gotículas pueden estar por más de 5 horas en el ambiente suspendidas, y como se ha comentado, pueden también incluso ser transmitidas por la vía oral y por las mucosas. Entonces, no solamente es el estornudo o la tos, también hay una posibilidad de que sea por vacunas también. Entonces, eso se ha estado observando, se ha estado tomando en cuenta cuando anteriormente no se consideraba ello. Entonces, la mediana del periodo de incubación del virus es de aproximadamente 4 o 5 días antes de iniciar los síntomas. Y eso ya está registrado en journals actuales de junio, de mayo, incluso de julio de este año, en donde se ha estado observando estas condiciones de transmisión. Realmente un 97.5% de pacientes sintomáticos pueden desarrollar síntomas dentro de los 11 primeros días.
y ya en un momento de un ingreso hospitalario, los pacientes pueden generar trastornos ya de distrés respiratorio. Regularmente los síntomas que se llegan a presentar o los que comúnmente se mencionaban era tos, era dolor de garganta, dolor faríngeo y fiebre. Actualmente los síntomas ya no son así. Se han observado diferentes síntomas, incluso en el tiempo en que he estado atendiendo pacientes de forma directa, he tenido pacientes que han solamente presentado náuseas y tuvieron un tratamiento médico convencional para las náuseas, pensando en que como no tenía dolor de garganta, no tenía fiebre, no tenía ninguno de los datos característicos de la enfermedad COVID-19, se daban sintomáticos. Y a los 11 días o 7 días comenzaban con hipoxia y con distrés respiratorio. Entonces, eso ya les llamó la atención, llegan a nuestro consultorio y observamos esas características principales que ahora como mínimo común denominador he observado, es cansancio, el distrés respiratorio y la hipoxia. Esto se mide con el aparatito que se llama oxímetro. Voy a hacer una pregunta. ¿Sí sigue escuchando? Sí, sí, se escucha. Sí, doctor. Correcto. Entonces, he observado ese mínimo común denominador. He visto pacientes que solamente presentaron gastritis y les prescribieron solamente algún inhibidor y continuaban con el problema, con el malestar y posteriormente ya anunciaban justamente con el distrés respiratorio, la fatiga y fíjense, y puedo expresarles que hipoxia silenciosa hace que se sientan cansados. Esa hipoxia silenciosa hace que se sientan con esa dificultad de respiración. Entonces, cuando ya está agravado la problemática, esa es la condición por lo que el virus es muy drástico su daño. Sí se ha observado que hay un porcentaje mayor de varones que de femeninos, y tal vez tiene mucho que ver porque ahorita más tarde les voy a platicar algo un estudio que leí, que justamente agrede o lesiona una enzima convertida de angiotensina, así se le considera, y ahí tiene el proceso inflamatorio. Más tarde continuó con ello. Entonces, estos problemas inflamatorios es la causa por el cual un paciente puede tener alteraciones renales, mialgias o artralgias, esto es dolor en los músculos y dolor en las articulaciones. Es también una causa de que hay pacientes que pueden tener trastornos de vías urinarias solamente. Hay pacientes que pueden tener solamente lumbalgia, un dolor en la espalda, y es uno de los síntomas que no toma uno en cuenta y piensa uno que no es COVID. Pasan días y después empieza lo que comentaba, la hipoxia silenciosa, porque como no tienen aparato, no nos checamos, no es como algo tan tradicional, y anteriormente ese aparatito no se concebía como algo parte de nuestra casa. Entonces, pues esa hipoxia puede ir avanzando, avanzando, y solamente tenía lumbalgia avanzando, y empieza el distrés respiratorio. Esa es también una causa que haya pacientes que solamente tienen caída de cabello y no se dan cuenta, y pues piensa uno, bueno, hasta que vea al dermatólogo, estará pasando esta situación, y posteriormente sucede el problema de la hipoxia y todos los datos ya de distrés respiratorio, en donde el paciente ya está en un estado crítico, de estar teniendo una saturación de oxígeno de 60, de 43. He tenido pacientes atendiendo hasta con 43 de saturación de oxígeno, y es drástico esa situación. Como he comentado, muchos de los trastornos tienen que ver con la inflamación. Todo nuestro cuerpo se puede inflamar, todo, porque todos tenemos
elementos que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, en el metabolismo, hay un metabolismo inflamatorio, y entonces, si este virus agrede o ingresa en la parte de nuestro organismo, genera un fenómeno de reforzamiento y nuestro cuerpo trata de luchar contra ello, y es por eso que se presentan los fenómenos inflamatorios. Y al suceder estos fenómenos inflamatorios, va a dar una gama de síntomas diversos, salpullido, como comentaba, congestión nasal, problemas renales, inflamación de una sola parte de nuestro cuerpo. Entonces es multisintomático, y bueno, ahorita con el tiempo de tener estos 5 meses, he visto esas variabilidades en los pacientes. Y es por eso que muchas se ha confundido, y ahí lo quiero expresar de esta manera, que en la forma popular se ha dicho, si yo traía a mi familiar porque solamente tenía dolor en el costado, y después me entregan la información de que tiene COVID, justamente es por eso que he estado observando y les quiero plantear esa parte. Genera múltiples síntomas, múltiples daños, y no podemos confiarnos ante esta situación, porque no es que sea versátil, es que actúa en el proceso inflamatorio, hace que nuestro cuerpo se defienda, y se defiende inflamándose, y por eso al inflamar cualquier región, conjuntivitis, por ejemplo, es un proceso inflamatorio. Un paciente puede tener un paciente con conjuntivitis, y era un proceso también es un paciente COVID también. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que buscar? Es ir a la causa y contribuir en mejorar las condiciones del paciente. Entonces, lo que se ha observado en la fisiopatología, que se llama fisiopatología, significa la función de la enfermedad, o sea, cómo funciona esta enfermedad de este SARS-CoV-2 en el cuerpo. Se parece mucho a la infección del SARS-CoV-1. Hay una respuesta inflamatoria agresiva. Entonces, esto implica el daño resultante al proceso viral, y eso es lo que genera toda esta gama de manifestaciones y todo este hiperdaño, y por eso genera daños que se le llama falla orgánica múltiple, cuando causa la muerte en los pacientes. De lo que usted acaba de narrar, para que nos entiendan, pues, muchos que nos escuchan, está usted dándole precisamente un apoyo al paciente para que, teniendo un sistema inmunológico que por sí mismo no fue capaz de superar el problema del COVID, le está dando usted un apoyo para que se refuerce de manera lo más rápido posible. Quiero entender que ese es el objetivo. ¿Estoy lo correcto? Es correcto. Como lo comentaba, para tener un sistema inmunológico se requiere años y cuidados. Entonces, de una manera pronta, pues la única forma que nosotros consideramos que podría ser útil era hacerlo de un extracto ya purificado, que tuviera ese material de los linfocitos, tanto T como B, y dárselo al paciente para que adquiriera ese sistema inmunológico del otro ser vivo que lo estaba teniendo fuerte, de alguna manera. Ya pasó, y por lo tanto su sistema inmunológico ya se configuró para enfrentar ese virus que antes no conocía. Exacto. Así es como nosotros... Yo creo que es precisamente la situación que tienen muchos pacientes que, desafortunadamente, por mil razones, ya sea que por falta de capacidad económica, o por una cultura de alimentación equivocada, o por sobrepeso, o por tabaquismo, o por lo que conocemos muchos que afectan el sistema inmunológico, desgraciadamente, cuando son contagiados por este nuevo virus, están en
condición parecida al paciente que usted nos platica, y lo que es necesario es que ellos se den cuenta que hay que encontrar una forma de reforzar, por un lado, el sistema inmunológico, pero por el otro lado, atacar los síntomas para que no se le compliquen. Eso es algo que usted nos está platicando de esa manera. Sí, como lo comentaba, la gravedad de la enfermedad, como comentaba, no solamente la infección viral, sino la respuesta de nosotros como huésped. Y nuestro huésped, nosotros, por el intento de querer luchar, y como el sistema inmunológico está alterado, está bajo, lucha con lo que puede, y entonces genera todo un proceso inflamatorio. Ahí lo que se llama la tormenta de citocinas, que no es un término nuevo, ya tiene mucho tiempo en el área de la reumatología. La fiebre también, la alta temperatura es un recurso también para atacar a lo extraño, ¿verdad? Los síntomas, las manifestaciones que se presentan son respuestas lógicas de nuestro cuerpo. O sea, el incremento de la fiebre es una respuesta lógica. Todos los síntomas que nuestro cuerpo genera ante un embate de un proceso que no reconoce nuestro cuerpo, tiene mecanismos propios de defensa. Entonces, todos estos síntomas son la forma de defender de nuestro cuerpo. Pero ahora en esta condición, ese patrón de severidad es porque ahora nuestro propio cuerpo lo está autodañando. Y eso es lo que genera la letalidad, más bien la mortalidad en los pacientes. Es por eso que este virus causa esas fallas multiorgánicas, porque nuestro cuerpo, como el virus se dispersa en todo el organismo, en todo el sistema, el renal, el cardiovascular, y entonces el daño severo es por ello. Por eso solamente contener la parte respiratoria no funciona. Por eso es lo que han observado muchos, que el uso del ventilador, que es un soporte vital, no es del todo. Se tiene que reducir el proceso inflamatorio generalizado en los órganos, evitar que haya inflamación en el endotelio, que es las capas que están en la parte de los vasos sanguíneos, porque también eso está generando que haya la posibilidad de procesos inflamatorios en esa región y generen trombos, y esos trombos pueden provocar justamente émbolos, o tromboembolia o trombosis, y entonces empieza a haber una coagulación intravascular. Esto es que se hacen coágulos dentro de las arterias y dentro de las venas, diseminada, o sea, en todo el cuerpo, y eso es lo que condiciona daño renal, daño hepático, daño incluso en la microcirculación se llaman todos los capilares de la piel, daño oftálmico, daño neurológico. Por eso hay pacientes que pueden tienen embolias cerebrales o trombos cerebrales, infartos cerebrales, problemas que tienen con el trastorno cognitivo, hay una isquemia cerebral y empieza a haber el deterioro cognitivo. Entonces, es todo un complejo de datos y que se basan en la inflamación, en la hiperinflamación que se está generando. Eso es lo que puedo plantear desde lo que han estado observando múltiples estudios observacionales, y bueno, de alguna forma lo quiero platicar. En febrero, con esta pequeñita, implementamos ese estimulante, o ese más bien regulador, porque no es estimulante. También en este extracto de linfocitos y de linfocitos B y T, vienen citocinas, también vienen prostaglandinas, vienen timosinas, vienen elementos, citocinas que están ahí circulando, pero que los modulan, o sea, los llevan a su estado de trabajo funcional, no a una hiperinflamación, sino si estaban así alterados, los regulan, los llevan a su estado de regulación.
Eso es ¿Cuál lo que... sería el nombre comercial o cómo podemos conocer ese producto, en dónde se puede obtener para la población común y corriente, doctor? Bueno, mire, el término científico, el término médico es como lo comenté, es un extracto dializable de tejido linfoide. Ahora, desafortunadamente, por falta de conocimiento y de, como comentaba, de que se ha subestimado esta investigación de 40 años, se dejó, se abandonó en los 90. Actualmente se hizo una propuesta a nivel nacional y desafortunadamente lo han manejado como que no sirve, que no es útil. El nombre común que se le conoce se llama factor en otros datos, sin embargo, en la línea de dado que se ha comentado que no sirve, que no es útil, no se ha aprobado para decir batalla que no es útil. Yo solamente puedo decir que en forma clínica he visto 83 pacientes, he visto que ha tenido función, pero no solamente el factor de transferencia o este stack. Es necesario utilizar otros elementos. Es lo que observamos en otros datos, sino que tenemos que utilizar esa triada. No solamente es inmunomodular, tenemos que ayudar a desinflamar y tenemos que ayudar a oxigenar el organismo en cada uno de los órganos que están alterados. Para prevención, sí puede ser útil muy bien este extracto dializable. Lo quiero comunicar porque yo lo he visto en mi persona, su servidor. Me he enfrentado a una múltiple de cargas virales de varios pacientes, de sus familiares. He estado expuesto a estos múltiples virus, no solamente de una persona, sino de constante. Desafortunadamente, no, en el momento en que yo empecé a atender pacientes, como lo comentaba con esta pequeñita, no pensaba que ya fuera un proceso de esa índole y estaba descubierto, o sea, no utilicé, en ese momento era febrero, en febrero, no utilicé careta ni todo ello, todavía no teníamos esa parte. En marzo fue cuando, el 21 de marzo fue cuando se supo del primer caso en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y sin embargo nosotros ya habíamos atendido a varios pacientes con ese padecimiento que no sabíamos que fuera COVID. Hasta posteriormente en abril fue cuando la mamá de esta jovencita me expresó que estuvieron en contacto con una persona que había llegado de China, de Wuhan, y que toda la familia y todos se habían enfermado. Yo atendía a 10 personas, sí, 6 personas derivados de esa situación. Entonces fue cuando comprendí que ya me había enfrentado a este proceso viral sin haberlo, sin haber previsto esa condición de protección. Partiendo de ello empecé a tener más pacientes con esas problemáticas y aún con buscando protegerme, lo que yo hice fue usar este extracto y esto es lo que me ha mantenido sólido, resistente, incluso puedo expresar de una forma y me hago responsable de lo que yo estoy diciendo. Tuve un paciente que llegó muy afectado, llegó de sorpresa en ese sentido, yo lo sostuve, no tenía el equipo de protección y era COVID positivo completamente, eso fue hace un mes y medio, y pues tuve las gotículas directas a mi rostro. Puedo decir que ahorita a la fecha me siguen viendo. Este extracto creo que ha tenido un efecto en mi cuerpo. Puede ser una observación clínica. Los pacientes que les hemos indicado que sugerido puedan conseguir ello, les ha ayudado. Quiero ser franco, no son todos los factores de transferencia. No quisiera decir solo más. Considero que he visto varios pacientes que han tomado factores de transferencia de pato, de ganso, incluso de leucocitos humanos,
y no han tenido la respuesta que hemos tenido, lo que nosotros hemos observado, una clínica pacientes que hemos visto, 500 protegidos y 80. Doctor, tiene que ser esto que acaba de decir es importante, si puede profundizar un poco. Escuchamos el nombre de factor de transferencia y que pueden pensar que es lo mismo. Y entonces me gustaría que profundizara usted los diferentes orígenes de lo que se llama factor de transferencia. Por lo tanto, el antecedente más antiguo que tenemos los mexicanos es lo que se anunció desde hace mucho tiempo y que incluso el mismo gobierno federal reconoció el trabajo del Instituto Politécnico Nacional referente al factor de transferencia. Pero como usted dice, no es solamente uno, hay diferentes tipos. Entonces, si nos puede comentar al respecto. Sí, por supuesto. Como comentaba, esta investigación tiene muchos años, data de un médico Sherwood que hizo esa observación. En el Politécnico, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, han hecho un trabajo exhaustivo de investigación de ello. Ellos trabajan con leucocitos humanos. Entonces, muy buena la investigación, ha tenido buenos resultados, desafortunadamente ha sido subestimada, pero de esa investigación han surgido otras investigaciones. Y de lo que yo ahorita he probado directamente, en lo que yo comento ahorita y de lo que yo he visto con mis pacientes, ha sido el extracto dializable, no de leucocitos humanos, ha sido de linfocitos, de tejido linfoide, linfocitos específicamente, de cocodrilo. La fuente es diferente. Aquí son en el de leucocitos, son linfocitos que andan circulando en el cuerpo, por eso es diferente. Yo pensaría que a lo mejor es la diferencia entre linfocitos circulando, que es en sangre, extraída en sangre, y linfocitos en órganos linfoides, que es del cocodrilo. Ahí hay una gran concentración de linfocitos. Entonces, tal vez esa es la diferencia que se podría tener en la respuesta de factor de transferencia de origen leucocitario y de origen de tejido linfoide. Eso tal vez es la diferencia, porque le comentaba, he tenido pacientes que les dieron extracto de leucocitos, de factor de transferencia que no era de origen de cocodrilo, y enfermaron. He tenido la experiencia de ello y cuando hemos utilizado el de cocodrilo mejoran. Entonces, no lo niego que sí defienda, porque sí puede defender. Por eso yo creo que ha sido esa dificultad y por lo mismo que se ha considerado que el factor de transferencia no sirve, porque en algunos pacientes que les han dado vuelven a recaer. Han recaído. Entonces, el que nosotros estamos utilizando, no sé, eso es la hipótesis que puedo considerar, que como es de tejido linfoide directo, es de linfocitos completamente, eso es lo que hace que sea robusto el trabajo de esas citocinas o esas nanopartículas y que hagan una regulación de estos elementos en nuestro cuerpo, de esa respuesta que genera nuestro cuerpo. Otro elemento que usted nos comentó referente al que tiene su origen en el cocodrilo es que trae una herencia genética de siglos por la misma antigüedad del animal. Sí, es muy probable esta situación, son ancestrales, los quelónidos y el reptil cocodrilo, pues han pasado, igual que el tiburón también, han pasado pues extinciones masivas en la Tierra, ha tenido cambios constantemente y estos organismos se han mantenido de alguna manera intactos, o sea, los hemos visto a nuestra época contemporánea y continúan ellos. Eso es de alguna forma otra tesis, tal vez, pues es muy especulativa alguna situación,
pero su memoria inmunológica posiblemente es muy grande, es mayor. Y, por ejemplo, ahorita lo que también está observando es que este virus SARS-CoV-2, cuando ingresa en un organismo, no deja memoria inmunológica. O sea, es algo difícil. Se está observando eso, que no está dejando memoria inmunológica. Pasados 2-3 meses, vuelven a presentarse procesos de la misma índole. Hay que estudiarlo más, tal vez. Hay varios estudios que lo dicen, hay varios estudios que dicen que no. Todavía esto es muy nuevo para todos realmente. Para mí es muy nuevo, les comento esto que yo observo clínicamente, es muy nuevo. O sea, yo no consideré que este elemento que utilizamos fuera parte de esa tríada que ha contribuido en los pacientes. Lo digo como tal, es una tríada que yo he observado, no considero que es uno solo elemento. O sea, yo no puedo decir que solamente dando el extracto y el salve vamos a sanar a un paciente, no. Se necesitan... ¿Qué otras alternativas de medicina alternativa podría usted mencionar que le hayan sido útiles en los tratamientos que ha dado? Es que considerar como alternativas solas, no. O sea, son sistemas de tratamiento pensando en la fisiología del cuerpo. Entonces, un elemento es, como comentaba, incidir en el proceso inflamatorio. Y ahí uno tiene que hacer uso de medicamentos, de fármacos sintéticos, probados en la ciencia, que ya se tienen muchos años, que inhiben, es un inhibidor de prostaglandinas. Cosa curiosa, son prostaglandinas, son citocinas, pero puedo utilizar un inhibidor para que me ayuden a controlar, funcionar como un inmunomodulador también. Entonces hay que como que trabajar ambas. Entonces, dentro de los medicamentos que nosotros utilizamos, son inhibidores de prostaglandinas, relajantes musculares y desinflamatorios. Tenemos que hacer una combinación porque podemos usar esteroides, por ejemplo. Solamente podemos utilizar los inhibidores de prostaglandinas y algún relajante muscular. Incluso se puede hacer uso de los sintomáticos comunes cuando hay procesos respiratorios, como la loratadina, tan simple, tan sencilla. O sea, estos elementos que estoy platicando no son fuera de la norma o fuera de la parte médica, están dentro de la normatividad médica, pero son tan sencillos y pues se puede decir que no se les ha tomado en cuenta. Pero si nos basamos en la parte de las ciencias básicas de farmacología o no farmacología, utilizar estos soportes realmente tienen una gran fortaleza en el paciente porque disminuyen todo ese proceso de daño que hay en el cuerpo. Ahorita actualmente están surgiendo muchas ideas de hacer uso de trabajo sobre fármacos actuales, como algunos que se consideran como inhibidores de la Janus quinasa. Son buenos, desinflaman, tienen ese efecto desinflamatorio, tienen efecto, pero son caros, muchos son caros. Ahorita en realidad hay muchos tratamientos que son buenos, caros, y algunos que se están autorizando por investigaciones robustas, ya se han observado que no han funcionado, como por ejemplo el caso del tocilizumab, es un medicamento reciente que no está teniendo el efecto que buscaba, es muy caro, y así como otros que tenían muy buena expectativa, pero no tenían efecto. Y contrariamente a esto que comento, estos tratamientos que son antiguos, bueno, no antiguos, pues datan ya son muy comunes, sí, como los inhibidores que les comentaba, como la indometacina, como otros elementos, que hay que combinarlos adecuadamente. Comento esto porque debe de ser guiado por un médico. No se pueden comprar como si fueran pastillas, porque si no puede haber otros efectos secundarios. Deben ser dirigidos midiendo la parte clínica y pues como médico irlo prescribiendo de una manera correcta, porque comentaba,
En pacientes que tienen hipertensión, si utilizo uno de los fármacos que comenté, puede causar daños. Entonces, tenemos que ir trabajando tanto sus antecedentes, sus comorbilidades, y eso es lo que tenemos que manejar. Y otro de los elementos que utilizamos es oxigenar el cuerpo, ya sea con el oxígeno suplementario, que es importante, y modular también el uso del oxígeno suplementario, y oxigenar por vía intravenosa. Entonces, un grupo de estudio en España ha hecho trabajos de un instrumento que desarrollaron ingenieros del Politécnico un dispositivo que lo que hace es dispersar moléculas de oxígeno. En esta forma sería ozono, el ozono en forma molecular. El ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno. La convencionalmente conocemos como O2, pero cuando se hace pasar a través de un generador, se forma una molécula de 3 átomos en conjunto. Eso es de oxígeno. Y entonces este instrumento lo que hace permitir es perfundir esas moléculas en una solución fisiológica que utilizamos en un suero, y eso lo hacemos, se llama perfundir, cuando hacemos pasar por la vía venosa esta solución, pero ya con esos átomos de ozono. ¿Eso es exclusivamente para aportar oxígeno en la sangre, doctor? Tiene varias funciones, como genera un fenómeno oxidante y oxigenante en el cuerpo. Entonces va a generar que nuestro cuerpo tenga mecanismos de protección, y entonces se liberan superóxido dismutado y otros elementos que también tienen un fin de regular el proceso inflamatorio, del proceso de reparación. O sea, nuestro cuerpo es como despertarlo para que el cuerpo de restauración. Y incluso como es oxidante y circula por la sangre, tanto libera esa superóxido dismutasa como también altera la membrana que cubre a estos códigos genéticos que es el virus. Incluso el virus se va a integrar a nuestro cuerpo, parte de nuestro DNA, y va a poder vivir por va a no vivir porque no vive. Es un elemento que se integra a nuestro organismo. Son ácidos nucleicos que se forman de su código, en nuestro código, y pueden estar ahí constantemente. O sea, los virus han sido en la Tierra, han sido parte de la creación de la vida. O sea, los virus forman parte de nuestro entorno. No son algo que tenemos que alejar, sino son parte de nuestro entorno. Incluso esas combinaciones de esos aminoácidos fueron los que dieron parte a esos elementos de vida que se presentan. Son códigos genéticos en realidad. Entonces, los 3 elementos, como comentaba, era atender el virus, o sea, más bien inmunomodular, desinflamar y oxigenar. Esa es la tríada terapéutica que yo estoy hablando con pacientes. Comentaba, doctor, de lo que está mencionando ahorita, ese es el ozono, así es lo que conocemos como ozono. Sí, ozono por vía en solución fisiológica ozonizada. Pero eso dice usted que tiene que ser dirigido por un especialista, un doctor, y examinar las condiciones y las características del paciente para saber qué combinación va a hacer, como dice usted, cómo va a conformar esa tríada para atender al paciente, qué va a combinar para que le resulte, al final de cuentas, resolverle todas las complicaciones que genera. Personalizar el tratamiento. No hay una receta exclusiva para todos. Vale la pena, o sea, sí, el común denominador son estos 3 elementos que comentan. Es el común denominador. Podríamos en un futuro hacer un protocolo. Es inmunomodular,
lograr que la respuesta del huésped, que este proceso inflamatorio, lo controlemos. O sea, ese es el otro elemento que tenemos, que es controlar en la respuesta del huésped. Y es oxigenar el organismo, que es lo que está teniendo, porque el daño empieza a haber o perfusión o sea, una hipoxia en los órganos. Entonces, eso es como la base principal. Ahora uno tiene que estar personalizando qué elemento es el que le corresponde a cada órgano que está sucediendo en el afectado. Cada persona es muy diferente, el desarrollo es proceso respiratorio, o solo cardiovascular, o solo gastrointestinal, o proceso renal. Entonces tiene uno que ahora utilizar la base y empezar a contribuir o a colaborar en la restauración de esa zona o de ese órgano que está siendo afectado en el daño colateral del También proceso. para que no queden muy deteriorados los pacientes, porque después de esos estragos que hace, tiene que procurar que no quede tan afectado o de restaurar un poco los daños que sufrió, ¿verdad? Lo acaba de comentar. Con lo que hemos nosotros observado en forma clínica, los pacientes que hemos dado el seguimiento quedan con ligeras secuelas, no con secuelas mayores, porque hemos contribuido desde el inicio a restaurar y no esperamos hasta que queden los daños colaterales. Hemos tenido pacientes que han venido de que estuvieron en hospital y que tuvieron daños de hipotrofia muscular, de daño renal, de daño respiratorio, y ahora tendremos que dar restauradores. Si lo dejáramos al ambiente a que evolucione utilizando otro tipo de fármacos, incluso la polifarmacia también causa estos daños, también estragos. Y entonces ahora los pacientes que son convalecientes de un trabajo de polifarmacia, de dar palos de ciego con muchos fármacos, ahora hay que restaurar estos efectos secundarios. Por eso nosotros no hacemos polifarmacia, sino nada más para ayudar a que el cuerpo se restaure por él mismo y una forma más funcional. O sea, nuestra búsqueda ha sido, o nuestra propuesta es más funcional, no farmacia, sino más bien a que el cuerpo lo realice, él sea el mecanismo de restauración y de contención de la problemática. La mayoría de los... Entonces, por eso nosotros... Sí, perdón. La mayoría de los pacientes descuidan esa parte, aunque la mayoría de la población lo sabemos, que todo lo que se refiere a la farmacología, todos los productos alópatas que le llaman, la medicina de farmacia, desgraciadamente tiene el defecto de que afecta algunas partes del organismo que sí quedan dañados, y entonces por eso mismo tenemos que considerar que siendo tan agresivos los efectos del COVID, y si se recurre a la, pues hay que contar que mientras más medicamento se use, más consecuencias dañinas va a haber en el organismo, y eso mucha gente no lo toma en cuenta. Entonces, qué bueno que lo comenta usted para que tengan cuidado y que procuren, primero que nada, un buen diagnóstico y un buen tratamiento, con el cuidado de que no queden tantas secuelas, porque lo que se ha escuchado mucho es que casi siempre quedan esas irritaciones permanentes en la garganta, o la inflamación en los huesos, o cosas así que desgraciadamente no cuidaron en el tratamiento los doctores, y por eso va a ser muy lenta la recuperación de esos pacientes en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, quiero acotar que no es tanto medicina alópata, se llaman farmacosintéticos. Ah, ok. Doctor, le apagó sin querer usted su micrófono, doctor.
A ver, se oye un poquito bajo, a ver. Se oye bajo, a lo mejor no, como que, a ver, préndalo, digo, apáguelo otra vez y vuelvo a aprender a ver si mejora. No, se escucha un poco bajo y como que distorsionado, doctor. ¿Ahora ya me escucha? Ahora sí ya, ya Ajá, mejoró. Ha de ser el internet que nos falla luego. sí, es que se silenció. Se quedó usted en la mención de que se llama más bien ¿cómo? Algo de sintético, dijo usted. Sí, farmacosintéticos, o sea, esa es la palabra Correcto. que podríamos considerar porque se sintetiza a partir de moléculas un fármaco. Entonces esas moléculas son sintetizadas en laboratorio. Esta es la alternativa terapéutica que tenemos convencionalmente. Son muy útiles, son útiles para procesos de corto tiempo, no de largo plazo, porque tenemos que pagar la factura desafortunadamente. La factura son los efectos secundarios lógicos por el uso de ellos. No se hace con mala fe, se hace buscando el máximo beneficio. Sin embargo, lo más correcto, lo más conveniente es apoyarnos de sus fármacos temporalmente y dar la corrección funcional y fisiológica con otros elementos que sean más compatibles con la vida y la función de nuestro cuerpo, buscando los menos daños o efectos secundarios que existan. Así es. Sí hay elementos, sí, que obviamente se tienen que seguir estudiando, sí hay formas de atenderlo. Y sí, nosotros lo que con esta propuesta que nosotros hacemos es más funcional, es con menos la búsqueda de máximo beneficio, como comentaba al inicio. La lisina es un aminoácido esencial, por lo tanto, un efecto secundario, pues es lógico que pueda tenerlo, pero pues a dosis elevadas, es parte de nuestra nutrición. El extracto de linfocitos es parte de nuestro organismo también, son moléculas biológicas, que entonces sería difícil, no escaso, sería difícil que tenga un efecto secundario. No niego que pueda tenerlo, pero es extremadamente difícil. Sí. Y los desinflamatorios que he comentado son de uso temporal, no por uso por mucho tiempo. Son de 7 días, es lo que he observado con los pacientes. Y el ozono es oxígeno, es parte de nuestra respiración, solamente que también causaría daños, porque como que andaba, es un oxidante. Pero como es dirigido y es por tiempo, solamente es en el momento que necesitamos. Entonces, la diferencia entre un veneno y un medicamento solamente es la línea en la que nosotros actuamos en el momento preciso, con el tiempo preciso y con la búsqueda de no dañar más a lo que el organismo. Nuestro privilegio es primum non nocere, o sea, primero no dañar, y esa es una parte importante que como médicos no debemos olvidar. Y lo que yo ahorita he platicado es justamente en ese pensamiento, no dañar, sino contribuir a que lo que el mismo cuerpo genera un mecanismo de protección, en esa línea es la que nosotros nos acometemos. Sé que esto no está dentro de la línea de investigación internacional, y lo comento así claramente porque ninguno he estado buscando, indagando, nadie está buscando en esa línea de esta línea de protección, salvo que encontré este artículo que comentaba. Este artículo se llama la triada del COVID-19, inmunidad, inflamación e intervención. Esto lo reportó una revista médica que se llama Natural Review Immunology en el 20 de junio del 2020. Los investigadores se llaman Tai MZ, O CM y Renia L y otros colaboradores. En este artículo, justamente ellos lo que pretenden es dar que ellos observaron que hicieron una revisión exhaustiva de varios artículos en los cuales ellos los quieren destacar
cómo estos elementos de la inflamación, la inmunidad, e intervenir adecuadamente y cómo no solamente quedarse con el proceso viral, sino más bien atender la parte inmunológica y sostener la manera de regular o inmunorregular al organismo y no solamente el virus. Y ellos con eso justamente lo que quieren decir es que lo prometedor de una intervención terapéutica, o sea, una intervención terapéutica prometedora, es aquella que no solamente se va a dirigir al virus, sino que va a dirigirse a la respuesta inmune que está disfuncional en el cuerpo. Entonces, esto para ellos consideraría lo crucial para que se pudieran hacer vacunas o anticuerpos, elementos que puedan ser terapéuticos. Entonces, ellos consideran justamente eso de que Se apagó su micrófono otra vez. Perdón, ¿sí me escucha? Ahora sí ya. Ellos lo proponen como que tenemos que abrir los ojos mucho a estos dos elementos. Y por eso dentro de ellos hablan de algunos medicamentos prometedores que todavía están por investigarse, todavía si encuentran que exista un medicamento que inhiba justamente esta respuesta inflamatoria grave, y atender a que se module el virus, se encontrará la respuesta a esta pandemia. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es esta observación, esta triada. Sí, nosotros desde febrero, esto le comento que salió apenas en junio, nosotros desde febrero, tal vez intuitivamente o tal vez por las circunstancias, nos estamos acercando a esta propuesta de desinflamar, de inmunomodular y de intervenir en la oxigenación. Doctor, yo creo que es precisamente el punto de mayor necesidad de la población y ahora sí que nos podemos referir en todo el mundo. Lo que se requiere es precisamente doctores como usted que tienen el interés de no quedarse en la limitación de lo tradicional o de lo restrictivo de ciertas normas y que tengan la disposición y el interés de investigar todo lo que puede apoyar al paciente utilizando, pues como usted dice, cosas que ya se han utilizado, que han comprobado su utilidad y que a veces son menospreciadas o son descalificadas cuando en la realidad ya se puede comprobar que han salvado vidas desde hace muchos años. Entonces, no todos los médicos tienen ese interés. Hay, desgraciadamente, la actualidad prevalece la actitud monetarista, la actitud lucrativa y no sé, a lo mejor hasta muchos doctores le están desagradecidos a este virus que les está dando a lucrar con estas enfermedades tan graves que se están dando, cuando pues, lo que usted dice, tienen un juramento cuando se titulan y que deberían de procurar el beneficio de los pacientes. Entonces, por lo mismo, yo quisiera que usted nos diera orientación a la mayoría de la población, cómo puede hacer o hay alguna organización en la que puedan encontrar doctores con ética profesional, con humanismo, para que no vayan a caer en garras de tanto galeno que hace negocio en lugar de ayudar pues al ser humano, y por lo menos pues que nos dé usted, si sabe, de alguna organización en donde esté usted, o pues que nos dé el acceso pues a ese grupo de compañeros con los que usted trabaja, para que puedan recurrir a usted, quien quiera mejorar de manera preventiva, superar su nivel inmunológico y cualquier otro problema que puedan solucionar con lo que usted nos acaba de platicar, pues sería muy conveniente, doctor. Bueno, quisiera comentar,
No creo que muchos de mis compañeros, o sea, tengan la búsqueda lucrativa. Ahorita creo que hay una gran conmoción para mis compañeros, porque no se sabe cómo atender, ¿no? Es una conmoción porque ha roto todo lo que se ha manejado en la medicina, en los Sí, fármacos. Ellos mandan lo que pueden mandar, consideran lo que pueden enviar, y bueno, sí, desafortunadamente sí hay intereses económicos, lo que comentaba de los medicamentos o fármacos de investigación reciente o nueva, que están elevados los costos, que está difícil conseguir un medicamento de 23,000, 22,000 pesos. claro. Es muy oneroso y es difícil que uno como paciente pueda tener acceso a ello, y máxime que luego no funcionan como este último que ya informó el laboratorio que lo estaba promoviendo, que finalmente no les funcionó. Y el costo excesivo, muchos compañeros médicos lo compraban para dárselo a sus familiares o a sus pacientes. Los pocos pacientes que tenían acceso a ello los compraban y no les funcionó. Entonces, yo creo que en la parte de ética que tienen mis compañeros, no tienen el pensamiento de maleficencia, tienen siempre el pensamiento de contribuir, de ayudar. La única situación es que los detiene el que tienen que esperar que alguien les dicte cómo atender a un paciente o un protocolo de seguimiento, y se los tiene que enseñar un documento que es valioso. O sea, es valioso tener lecturas, como yo les he comentado, he estado al pendiente leyendo los documentos que mandan, que escriben los compañeros médicos de todos los países, es valioso. La única situación es que están esperando que alguien le resuelva la vida, cuando ellos podrían indagar y hacer uso de lo que creo que todos hacemos, es indagar, entender, ejercer, actuar sin esperar a que alguien nos venga a resolver la situación. Yo Así creo es. que esa es la base de, creo que cualquier persona, porque se está esperando que el extranjero nos lo diga, o que alguien venga con la varita mágica y los diga, Sí, cuando en nosotros, esperados allí en un escritorio, leyendo, escondido, ahí no vamos a encontrar toda la respuesta. Creo que la respuesta la encontramos cuando vamos pensando en lo más sencillo, pero también pensando no en la sencillez, sino más bien en el fondo, y estando analizando. Más bien creo que lo importante es analizar, y no solamente como técnico atender nada más a lo que dice alguien, porque pues eso entonces ya no sería un profesional, sería un técnico nada más que ejerce los dictados que dice tal o cual situación. Sí nos ayuda, porque médico ser técnico también, pero pues tenemos que abrir un poquito más nuestro panorama y integrar la información y enfrentarnos. De alguna manera, esto es lo que quiero comentar. Si esta hipótesis que tengo, esta tesis que hemos estado viendo, lo pudiéramos replicar, invertir, no se invierte, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud invirtiera en estos protocolos mexicanos o estas ideas mexicanas, en lugar de esperar a comprar algo que venga de otro lugar, en lugar de invertir en otros elementos, y pudiéramos hacer una evaluación antes de decir no sirve, como por ejemplo lo hemos visto las semanas pasadas, no sirve nada más porque no hay evidencia. Si no hay evidencia, pues hagamos la evidencia. Entonces, claro. la evidencia, eso es lo que valdría la pena. Entonces, si yo, un médico, su servidor, ha visto esto clínicamente, pues vamos a probarlo, a ver, en más personas. Si logramos probarlo en más personas, protegemos, así como por ejemplo comentaba, no me he enfermado yo, entonces mi familia no se ha enfermado, estaba en contacto directo con ellos, los hemos protegido. Si eso lo replicamos con más hermanos médicos que son los que están en la línea de batalla y no se enfermaran, y hacemos una evaluación, o sea, si replicarlo para ver si es cierto lo que pensamos, y 10 médicos estamos igual que todos te van a contaminar, todos están en riesgo de contaminarse, pero Sí, por ejemplo hacemos una tasa de 10 médicos
forzosamente se iban a contaminar. No los vamos a exponer, pero les ponemos este elemento y vemos que en ese trayecto no enfermaron, lo hacemos más grandemente, podemos hacer un protocolo de investigación, corremos la investigación y eso nos serviría para hacerlo en nuestra población, en las poblaciones laborales, por ejemplo, Claro. en los círculos laborales, en una empresa. Si podemos proteger a nuestra empresa, a nuestra población laboral, soy médico del trabajo, también estoy en empresas. A nosotros nos pagaban porque no se enfermaran las personas. Claro. Entonces, si nosotros logramos que una comunidad laboral no enferme, y lo hacemos masivamente en varias empresas, seríamos potencia nuevamente, porque ahorita lo que el mundo requiere son aquellos países que puedan dar servicios, dar productos al mundo sin haberse contaminado. Y si, por ejemplo, ahorita que tenemos una gran contaminación, podemos revertir este proceso pandémico en nuestras regiones laborales, en nuestras comunidades de trabajo, la economía se reactiva y ganan todos, ganan los empresarios, ganan los compañeros, colaboradores, ganan los países porque reciben esos productos de motores, por ejemplo, de autos. China ahorita está bloqueada, le tocó mucho tiempo ser potencia mundial. Yo creo que es bueno ahora que a México, a la serpiente emplumada le toque, y yo creo que si pudiéramos ampliarlo a comunidades laborales, lo que tal vez una observación pequeña en un lugar pequeño se pueda hacer más frecuentemente, podría contribuir mucho a que estos empresarios tengan ganancia, no tengan pérdidas. Las pequeñas empresas que también están desapareciendo, proteger a sus colaboradores, producir y ellos producir. Estas pequeñas empresas no desaparecerían, no habría mortandad tan grande de empresas que tenemos, sí. Y habría productos para la población que también está sufriendo porque no ha trabajado, no ha podido trabajar bien, y aparte todavía la ahorcamos más, que si enferman, los costos tan altos de enfermedad, los costos tan altos de daño en la familia, y sin dinero, pues es un ciclo vicioso grandemente. Y si nosotros podemos ampliarlo a mayor cantidad, a lo mejor es una hipótesis, pero pues las hipótesis son para tirarlas. Si no funciona, pues podemos cambiar otra parte, podemos probar una posible hipótesis y a lo mejor encontramos una respuesta real a la sociedad, a este virus. Ahorita nuestro enemigo es el virus, nuestro enemigo es el que tenemos que enfrentarlo. No somos enemigos entre médicos, no somos enemigos entre empresario y trabajador, sino aquí el enemigo que tenemos en común es el virus. Y si nosotros nos unimos a podemos unirnos y romper el paradigma de luchar hombro a hombro como buscamos serlo como mexicanos, y ayudar al mundo, porque también el mundo también ahorita está pues también con tantas complicaciones. Hay una vorágine de quién es el mejor en esta parte, pero desafortunadamente es el mejor. Yo creo que eso no es lo notable. Aquí son recursos sencillos, no digo que económicos, porque sí tienen un costo de elaboración del producto, pero no son tan onerosos como un medicamento de innovación que ahora se tiene. La verdad, como son productos que ya tienen trascendencia de trabajo atrás, pues si se replican en mayor cantidad se pueden reducir los costos de producción de ellos y tener una viabilidad. También otro medicamento que no hemos mencionado y que pues usted también conoce es el homeopático, que es muy económico en comparación con otros productos y que también ha sido de mucha utilidad. También ha sido muy, muy menospreciado, desgraciadamente, pero habemos muchos que a través de nuestra vida hemos comprobado la efectividad de la medicina homeopática, y en este caso pues también ya está demostrado que ha ayudado mucho. Ojalá, como usted dice, que hubiera ese interés tanto del gobierno como de los empresarios para apoyar a toda esa gente que está cotidianamente invirtiendo su esfuerzo y a veces de su propio dinero para encontrar alternativas como esta, como la homeopática, en donde se requiere pues, más bien la disposición, más que
de mucho dinero, se requiere disposición para encontrar una alternativa ante esta pandemia. Entonces, pues también quisiera comentar a usted que también es homeópata y la experiencia que ha tenido con esta medicina. Sí, ahí es otro tema grande porque si mis compañeros de la área convencional de la formación alopática plantearan que también conozco homeopatía, dirían, no, pues como ahorita la parte alopática no lo entiende, no comprende esa línea, diría que eso es charlatanería, que eso no existe, que son placebos, que es agua, que es Pero que es nos algo que no tiene nada. pregunten a nosotros, doctor, que nosotros sin saber de medicina y que nuestros hijos desde recién nacidos, pues ellos no pueden inventar, pues, ni decir, pues, o apoyar simplemente por quedar bien con nadie y que se han curado y nos hemos curado con medicina homeopática. Entonces, pues hay manera de demostrar que sí es real y que ha curado a mucha gente. Pero bueno, pues desgraciadamente no todos lo entienden, ¿verdad? Como usted dice. Sí, es que aquí trabaja la homeopatía, trabaja en otra línea, trabaja en la parte vibracional, que el método científico muy valioso que es, tiene sus sesgos, hace falta todavía aumentar todavía. Yo creo que el método científico ya se requiere analizar más profundamente. O sea, no digo que es bueno, es útil porque nos ha dado muchos procesos de replicación e investigación. Sin embargo, en esta área del área vibracional, que es la homeopatía, que también sería para otro tema platicar sobre qué es la medicina real y qué significan las dos filosofías, tanto la homeopática como la alopática, que se confunden mucho, pero bueno, ese no tal vez lo podamos platicar. Claro. Sí, hay unos remedios homeopáticos que van a los síntomas y que protegen. Y que también es muy económico, es muy accesible, sí se los hemos indicado a los pacientes, sí los ha protegido. No niego que no tiene tanto el evento de protección como lo que he platicado anteriormente. Sí. Es amplio, bueno, pero es amplio, pero sí y como le comentaba, siempre va a haber algún paciente que no va a poder resolver la situación. No podría decirle que sería el tratamiento específico para el COVID. No podría decirle que sí lo contiene, porque lo puede prevenir. En un paciente que no ha enfermado, sí puede detenerlo, o puede ser que sea muy, muy pequeño o muy reducido los síntomas, a veces desapercibidos. Así es. Los síntomas del COVID. O sea, sí lo he visto, sí tengo pacientes que no han tenido, no han tenido la oportunidad de utilizar estos elementos que yo platiqué, y les ha protegido. O sea, y han tenido la experiencia de esto que comentaba, de la respuesta del cuerpo ante el virus, pero reducida, o sea, en mínima expresión. Sí lo he visto. Es muy importante eso. Es muy útil, completamente es muy útil. Incluso lo he indicado uniendo herbolaria, que es un extracto de una planta también, una planta también mencionada en la literatura, incluso por la OMS, que se llama Artemisia annua. Entonces también es un extracto de planta, que contribuye. No solamente ella, también hay otros elementos que pueden contribuir a ser inmunoreguladores. No se ha hecho estudios, sí se han hecho estudios, pero tal vez, como le comentaba, no son sintéticos, son extractos puros. Originalmente los fármacos sintéticos, su base principal es copiar una molécula de un producto natural, de un principio activo natural que da efectos. Entonces, cuando se considera el principio activo, se trata de buscar una copia en forma sintética, y esa es la formulación que se genera en un fármaco sintético.
Y ahí es cuando tenemos un producto de innovación médica. Incluso a veces ya nada más se parte de lo sintético, ya nada más de una fórmula sintética, se juega con los radicales, con los elementos, y ya surge un nuevo medicamento. Entonces, así es como surgen los fármacos, que también es otro tema muy grande, muy amplio para hablar. Y como comentaba, por eso en las plantas no solamente viene a hablar un médico, con ello necesita saber de terpenoides, saber de isoflavonas, saber de muchos otros elementos que se debe de conocer en la farmacología o la farmacopea de plantas medicinales. Entonces, sí existen elementos de soporte. Incluso quiero con esto comentar, el ajo y la cebolla tienen elementos desinflamatorios y que pueden contribuir, porque también lo he visto, en una formulación de un cocimiento con ajo, con cebolla, con limón, limonenos y otros elementos de plantas así que pueden hacer en casa y que contribuyen a este fenómeno hiperinflamatorio. También se puede hacer medicina con ello, por supuesto que se puede hacer. El ajo se ha comprobado que tiene esos elementos desinflamatorios y seguramente por eso funciona también, por eso hay personas que a lo mejor dicen, no, yo no me curé con solamente un tecito de ajo y cebolla. Incluso se ha platicado, se ha dicho en las líneas médicas que este padecimiento se puede curar con, sin y a pesar del tratamiento. Un 85% van a resolver con, sin y a pesar del tratamiento. Un 15% van a resolver con tratamiento y un 5% van a morir. No se me hace tan útil mencionarlo de esa manera. Tal vez está más de librito, de cuaderno, o de hoja, o de artículo. Cuando nos enfrentamos a ver a un paciente y el paciente humanamente le pide auxilio, que no sea ese 5% el que va a morir, yo creo que ahí es como médico, es donde tenemos que bajar la guardia y decir, este 5% no tengo que nada más decir, aceptar que se va a morir, voy a luchar por utilizar estos elementos, acercárselos a él, para que no sea de ese el 5%. Hay que aceptar que existe eso, pero yo creo que el decir que cualquier persona se va a curar porque es como una gripita chiquita, ya quisiera yo verlos que sufran esa gripita chiquita. Sí. La verdad, cuando yo veo a los ojos de los pacientes que están sufriendo, no se me hace ver que es una gripita chiquita. Entonces, yo creo que todos los médicos nos duele sentir que un paciente se está yendo y creo que no podemos hacernos ajenos a decir es una gripita o minimizar esta situación. Por eso lo comentaba, no creo que los médicos estén en esa parte de lucrar, sino yo creo que están a la expectativa de que alguien les diga algo y muchos de ellos que tienen esa línea de humanidad y no están esperando a quien se lo diga o que de dónde salga el dinero o alguna situación, ellos sí están buscando a palos de ciego quedar y pues no lo hay, pero yo creo que hay elementos que sí están al alcance de las personas. No niego que sí tenemos que invertir. A mí me encantaría regalar lo que hacemos, pero un paciente me lo comentó, doctor, si usted lo regala, ya no va a haber para mañana a mi familiar que yo vaya a tener. ¿Qué tal si se enferma mi familiar? Entonces usted me va a decir, doctor, le digo, señor, ¿qué cree? Le regalé el tratamiento al paciente anterior, ya no lo tengo para usted. Entonces me dice, yo sé que usted hace todo el esfuerzo porque se mantengan, pues, con los recursos más cercanos. Nosotros no estamos buscando lucrar, eso lo hemos visto muy claramente. Sí tenemos que comprar esos productos para acercárselos, los tiene que comprar uno como paciente, pero créeme que sí es en costos que ahorita he visto en comparación con lo que han gastado las cientos de fármacos, la verdad es que es menor el costo al que han gastado los pacientes que han enfermado más gravemente. Así es, doctor. A nosotros les ha tocado comprobar eso, efectivamente.
Pues no sé qué otra cosa quiere usted agregar, doctor. Estuvo muy completa su exposición y pues si quiere usted darnos sus datos para que la gente se comunique con usted y hacer una conclusión de su participación. Y le agradecemos pues todo lo que nos haya expuesto, doctor. Gracias. Pues miren, mi propuesta es que si conocen algún médico o algunos médicos quieren que les comparta yo mi experiencia para que seamos más con la misma línea, con ellos obviamente están libres de poder preguntar y indagar y profundizar, que no sea solamente su servidor el que pueda atender. Me preguntaba usted si había algún grupo, no lo hay, no le puedo decir que exista. Hay compañeros médicos que utilizan un elemento, algunos otro elemento. No significa que yo porque lo conozco, soy el único. Sí puedo decir que soy el único que ha hecho la triada. Quiero que haya más compañeros médicos que lo hagan. Quiero compartirles a más compañeros médicos porque la ciencia se entrega a los demás, se hace para que más lo hagan. Eso me parece muy buena alternativa y quiero resaltarlo. Ojalá y que con todo el respeto que me merecen los demás doctores, que tengan esa disposición, ese interés, pues de simplemente platicar con usted, doctor, y sus experiencias, bueno, ya tendrán ellos la decisión de si lo aplican o no aplican, pero por lo menos el conocer de su experiencia ya con los conocimientos que ellos tienen de un doctor a otro doctor, ellos sabrán valorar y por lo tanto, ojalá y que efectivamente sea más el número de doctores que tengan esa disposición de, como usted dice, de involucrarse más en esto con el mismo fin. Y yo creo que sería muy buen principio que se dirigieran con usted para tener contacto y conocer sus experiencias. Eso creo que sería bueno. Sí, y pues sí, en esa línea, desafortunadamente sí hay compañeros médicos que, como le comentaba, a veces hay canibalismo médico, en lugar de ayudarse, quieren destruir al otro médico. Así Yo ofrezco completamente, no quisiera que me destruyeran, o sea, mis pacientes me han pedido que siga atendiendo pacientes, no me gustaría que alguno de ellos se tomara como una cuenta para querer cerrar esta línea de que son hipótesis, son experiencias clínicas que veo. Yo creo que ahorita como médicos nos debemos hermanar, más que pensar en que yo quiero más o tú quieres menos, sino más bien, o porque ese lo va a lograr, ¿no? Sino aquí es todos hermanarnos, porque el bien común son ustedes, nuestros pacientes, el bien común es nuestra familia, el bien común son nuestros hermanos. Y eso es lo que, como comentaba, el único enemigo que tenemos que atender es este virus SARS, que es muy dañoso, sí. es muy dañino. Entonces, yo a sus órdenes estoy. Mi teléfono de la clínica es el 55 28 60 48 36 y el 55 60 01 84 10. Me pueden mandar por WhatsApp su necesidad, su nombre. A veces no puedo contestar llamadas telefónicas porque regularmente estoy atendiendo pacientes constantemente y me es difícil estar respondiendo. Tal vez responder preguntas me sería un poco difícil, pero pueden mandarme mensajes y no les podría responder tan inmediatamente, pero por lo mismo que les comento. Y yo a la orden estoy, yo les solicito que si algún padecimiento, algún familiar empieza a tener algún problema generado por ello, vale la pena que lo vea un médico o si gustan su servidor antes de que se complique, porque ya teniendo un distrés respiratorio de 60, 64, 70, sí los hemos atendido, sí han ayudado a resolverlos, pero es más difícil, más drástico, más complicado para el paciente. Mayor sufrimiento también para el paciente. Mucho sufrimiento para la familia y para la persona. Una ansiedad y una angustia de las personas que no se lo deseamos a nadie. En realidad
es importante que no avance, que en los primeros síntomas que podamos atender, sí, que puedan también, si ya empiezan a tener síntomas de sistema respiratorio, sí hay que comprarse un tanque de oxígeno, ¿no? Salen caros, pero no sé por qué ahora los elevaron tan costos, no costaban tanto, los subieron de costos, han lucrado con ello, pero no lo podemos hacer, yo no tengo una fábrica de oxígeno, entonces ahí se requiere esa parte. Lo que comentaba también anteriormente, nosotros lo que hemos visto, quiero comentarles, no hemos aumentado el precio ni de los productos que utilizamos. El laboratorio que utiliza tampoco ha aumentado, tiene 4 años utilizando el mismo costo. ¿Por qué? Porque justamente es eso, vemos que está dañada la sociedad económicamente. Sí tiene un costo de producción, pero yo creo que lo que hemos ido observando con los pacientes es que hemos visto resultados alentadores. Como comento, y quiero comentarlo muy claramente, sí podemos tener algún momento en que un paciente no mejore, sí lo podemos tener, somos humanos, si el tratamiento, hay pacientes que puede ser que no alcance a tener el efecto que queremos, y es lógico, es humano, nosotros buscamos la mejor herramienta que exista, buscamos la mejor conciencia de estar en directo con el paciente para atenderlo, pero puede haber una respuesta no favorable, no en todos. Tenemos un 95% de buena respuesta, hay un 5% de que no responden, eso sí, no lo niego. Y bueno, por eso yo solicito que si alguien quisiera que nosotros le atendiésemos, entre más pronto posible mejor, y damos el mejor seguimiento. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por todo su tiempo, por su disposición y por su honestidad, sobre todo, doctor, que hemos comprobado pues que es usted un doctor íntegro. Muchas gracias, doctor. Estamos a la disposición de todos. Agradezco completamente la intención y la invitación para con su servidor. Estamos atentos. Muchísimas gracias, doctor. Saludos en su casa y estamos en contacto. Seguimos con todos los compañeros, estamos a sus órdenes para cualquier comentario, se lo hacemos llegar al doctor y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, doctor, y le agradecemos su tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.